Esta mañana, pues ya damos paso a la enseñanza que traemos bajo el tema el amén de Dios. El amén de Dios. Y el título, Jesucristo es el amén de Dios. Jesucristo es el amén de Dios. De manera que Jesucristo es la respuesta de Dios. Jesucristo es lo que Dios nos da, solo Jesucristo. Y quiero profundizar en esto, porque en ocasiones veo como los hijos de Dios nos desorientamos y venimos acá con una mentalidad o una conciencia falsa. Venimos acá a buscar a Dios o a buscar de Dios. Acá no venimos a buscar a Dios ni a buscar de Dios, porque Jesucristo es el amén de Dios. De manera que los que vienen a buscar de Dios son los que no tienen el amén. Pero el que no tiene el amén de Dios, que venga a buscar de Dios, que venga a buscar a Dios. Pues aquí está su cuerpo, su plenitud, su expresión, y lo va a encontrar. Pero la iglesia no anda esperando nada, no anda buscando nada, porque ya tenemos a Jesucristo, el amén de Dios. Dice Apocalipsis 3:14. Mire qué precioso, el Señor lo dice de manera clara. En el último libro de la Biblia. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí. ¿El remitente quién es? He aquí el amén. La visión de quién era. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿No era Jesucristo? Ahora, mire cómo Él se llama, mire cómo Él se describe. He aquí el amén. Diga, Jesucristo, el amén de Dios. Jesucristo, el amén de Dios para mí. El amén de Dios para mis peticiones. El amén de Dios para mis necesidades. Jesucristo lo único que Dios puede darme, su amén. He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero. Él es el único que puede dar testimonio del Padre y de la eternidad. Por lo tanto, Él es un testigo. No, Él no dice un testigo fiel como uno entre tantos, sino Él, dándole singularidad, dándole un lugar especial. En otras palabras, el único testigo es Él. Y si es el único testigo, es el único que nos puede enseñar de Dios, es el único que nos puede hablar de Dios, es el único que nos puede mostrar a Dios, porque es Él, no un. Bueno, ¿y nosotros qué somos? Bueno, como estamos en Él, ¿qué somos? Sus testigos. Pero porque estamos en ¿quién? En el testigo. Y ahora formamos parte del testigo. No, del testigo de Dios. Mire, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué quiero entendamos en esta mañana? Que Jesucristo es, lo he repetido como 5 veces y no es una redundancia, es intencional. Jesucristo es. Pero ¿qué significa amén? Me da tristeza cuando los creyentes dicen amén a todo. Padre, porque el diablo mentiroso está acabando con la juventud. Amén. Y Padre, y amén. Y decimos amén donde va y donde no va. Aquí atacamos mucho la mediocridad. Atacamos mucho el analfabetismo espiritual. Atacamos mucho el repetir la Biblia como cotorras o como loros sin entendimiento. Usted tiene que saber cuándo, cómo y dónde dice amén. Pero vamos a explicarte. A ver, ¿quién me dice qué significa amén?
Así es. Una confirmación, sí. Bueno, yo sé que hemos tocado esto, pero por lo general, lo que se nos enseña es que amén significa así sea, porque la Iglesia Católica así lo define, así sea. Pero esto no es cierto del todo. Amén, entendamos esto, era una costumbre que pasó desde el templo a las sinagogas judías, pero que también las asambleas, congregaciones o iglesias cristianas tomaron este término de amén. Cuando se leía un discurso, cuando se daba una prédica o cuando se hacía una oración, decían amén. Pero ¿qué significado le daban a amén? ¿Qué significaba amén? ¿Era una muletilla que usaban para rellenar un espacio? ¿O lo hacían intencionalmente? ¿O lo hacían conscientemente? No era una muletilla, no era un relleno, sino que amén, diciendo amén, estaban haciendo suya la sustancia de la prédica, del discurso o de la oración o expresión que daba el ministro del evangelio, en este caso, el que estaba leyendo, el que estaba ministrando, si él es sacerdote. Era, repito, la sustancia. Ellos cuando decían amén, estaban abrazando y haciendo suyo lo que el ministro había dicho, lo que el ministro había hecho, y dándolo por cierto. Entonces, esta palabra es muy notable. Fue escrito originalmente en hebreo. De ahí en el Nuevo Testamento se tradujo o se transliteró, al griego. De ahí al latín, luego al inglés. Y desde ahí, amén, ha sido traducido o transliterado a todas las lenguas. Es la palabra más común. Al igual que aleluya. En casi todas las lenguas se pronuncia muy parecido. Pero se hizo universal el amén. Porque precisamente no era una palabra más. Expresaba que estábamos de acuerdo con la expresión antes dicha. Expresaba que estábamos de acuerdo con la oración recién terminada. Amén expresaba que nos hacíamos uno con lo que se había dicho, orado, declarado o confesado. Entonces, esta palabra se identifica con la palabra amam del hebreo, que habla de creer, de fidelidad, de fiel. Vaya agarrando, amén, en su raíz originaria, nos está hablando de creer y fidelidad fiel. Así que cuando yo digo amén, tiene que ver con que creo que lo que se dijo es fiel, fidedigno, y por lo tanto lo abrazo. Jesucristo es el amén de Dios. Dile a tu hermano, Jesucristo es el amén de Dios. Entonces, amados, entendamos que fiel, que creer, es una aseveración. Habla de veracidad. Pero no podemos limitar la palabra amén a así sea. Porque así sea está apuntando a un evento que se cumplirá en el futuro o de un deseo futuro. Entonces cuando decimos el Señor Jesucristo murió y resucitó y decimos amén, si amén significa así sea, entonces no ha ocurrido, entonces no es una verdad presente. Estamos aquí hoy, domingo 3 de mayo
reunidos como iglesia, rendiendo el culto en espíritu y verdad. Amén. Si amén significa así sea, ¿qué estamos diciendo? Así será. Entonces, amén no significa así será. Amén es una aseveración, es una afirmación que abarca los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Por eso enseño que la mejor, digamos, forma de expresar amén es verdad es. Jesucristo murió, pasado, por nuestros pecados. Amén, verdad es. Jesucristo vive en nosotros. Amén, verdad es. Jesucristo viene pronto. Amén, verdad es. No así será, porque así será apunta siempre al futuro. Pero amén, hay momentos que sí es así será, pero no siempre es así será. Por tanto, decir que significa así será no es correcto. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Así será. Amén. Sí, estoy entendiendo. De manera que amén, repito, significa seguro. Eso es verdad. Amén significa un sí. Dígalo en sus palabras. Pero siempre es una aseveración que da por hecho lo orado, lo predicado, lo deseado. Lo da como un hecho en cualquiera de los tres tiempos: pasado, presente o futuro. De manera que es una expresión de absoluta confianza. Significa verdaderamente. Verdad es. Sí. Verdaderamente. Ciertamente. Amén significa eso es verdad. Verás. También que así sea. También no así sea. También una de las acepciones. O sea, es una afirmación fuerte de lo que se ha declarado como veraz. Pero, repito, se utiliza principalmente para afirmar, ratificar, acentuar como veraz lo que hizo el diablo. ¿Los malos hechos de los hombres? No. La palabra de Dios, lo que se clama a Dios, lo que se pide a Dios, una bendición proferida en el nombre de Dios. Entonces no diga amén a todo en piloto automático. Amén. Piénsalo dos veces antes de decir amén, porque a veces decimos cada disparates y lo afirmamos con un amén. Diga, hoy suelto el piloto automático. No seguiré hablando por inercia. Meditaré cada palabra. Buscaré el significado en los diccionarios. Voy a googlear. Pero no me haré eco de lo que no sé, de lo que no entiendo, aunque los muchos lo digan hasta el cansancio. Amén, amados. Entonces, mire lo que significa amén, implicando aceptación para dar énfasis. Ahora, cuando alguien bendecía a otro, ¿qué es lo que es bendecir? Hablar bien o desearle algún bien a otro. A una mujer estéril, el Señor sane tu vientre y te permita gozar del don de la maternidad. Amén. Así sea. O así lo haga el Señor. Cuando un hombre bendice a otro hombre o habla bien de otro hombre deseándole algún bien, amén.
así lo haga el Señor, así sea, es correcto. Pero cuando es Dios hablando, no es así sea. Cuando Dios habla, equivale siempre a es así y así será. No así sea. Un deseo que no sé, aunque es mi deseo hacia ti, si es el deseo de Dios. Porque tú y yo podemos desearnos cosas buenas y no ser la voluntad de Dios. De manera que decir ahí amén como un así sea es correcto, pero no puedo darlo como un así será, porque lo que será no es mi buen deseo, es lo que es la voluntad perfecta de Dios. Amado, me explico en esta mañana. ¿Entiende el trabalenguas este? Pero cuando Dios habla, es, así será, no así sea. Ahora el hermano Carlos, pastor, que nuestro Dios y Padre le provea de un carro para que se mueva por las iglesias en todo el país. Si Dios, ¿eso qué es? Una bendición, un buen deseo. Si Dios no ha dicho va a darme un carro, o no estoy seguro, amén, significa así sea. Así sea, Carlos. Así lo haga el Señor. O que el Señor me lo dé. Pero si Carlos viene por palabra profética y dice, pastor, así dice el Señor, pronto te doy un transporte para que hagas mi obra en esta nación. ¿Así desea Carlos o así dice el Señor? Entonces eso no es así sea, eso es así será, amén, o así es, amén. Ahí no cabe lugar a la duda ni a un sí y no. Amados, ¿estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Entonces, recuerde que el título es Jesucristo es el amén de Dios. Entonces, amados, ya leyendo Apocalipsis, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. He aquí. Él nos dijo amén. O sea, yo soy el amén. En otras palabras, yo soy la respuesta. Yo soy todo lo que Dios habló. Yo soy todo lo que Dios prometió. Yo soy todo lo que Dios dijo daría a la humanidad. Y heme aquí. Soy Él. Amén. ¿Ya entienden por qué al principio les dije que aquí no venimos a buscar algo de Dios? Porque Él es el amén de Dios. De manera que cuando nos dice que Él es el amén, esto nos está recordando de que a través de Él se cumplen y establecen los propósitos de Dios. Segunda a los Corintios 1:20, mire cómo dice. Mire qué hermoso. Porque todas las promesas de Dios, segunda Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios están flotando en el aire, porque las promesas de Dios aún no se han cumplido, porque las promesas de Dios tenemos que esperar que se cumplan. No, porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿Quién es Él? Sí. Y en Él, amén. Así que todo aquello que Dios prometió a Adán, a Noé, a Abraham, a David, a Israel, todo lo que Él prometió fue, ayúdeme, Jesucristo, el amén. Y entender esto va a definir tu manera de pensar, tu manera de orar. El que entender esto va a definir tu manera de vivir a partir de hoy. Porque ya no te verás como alguien carente. Porque ya no vas a servirle a Dios desde una necesidad,
sino desde la totalidad de una obra consumada, sino desde la verdad de que en Él todas las promesas de Dios son en Él sí, en Él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Y esas promesas que son en Él, sí, amén, ¿saben de qué manera dan gloria a Dios? Por medio de nosotros. Y ya veremos que dar gloria a Dios no es decir, gloria a Dios, gloria a Dios. Cualquiera dice eso. Dar gloria a Dios es vivir de una manera que exprese y manifieste a Jesucristo como tu amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. No, dar gloria a Dios es vivir en la conciencia de que en Él, como leemos ahorita, estamos completos y ya no nos falta nada. Ay, pastor, yo que vine aquí porque a buscar de Dios, porque, bueno, que vengan a buscar los que no lo tienen. Pero aquí vamos a enseñarte a cómo administrar lo que ya tienes, que es el amén, de manera que aquí, en la tierra de los vivientes, puedas vivir en plenitud, completo, perfecto y cabal. Es por eso que en Génesis 3:15, ahí vemos que en el capítulo 2, el hombre peca, ¿se acuerda? Capítulo 3, perdón. El hombre peca, desobedece a Dios, el hombre se desconecta de Dios queriendo conocer el bien y el mal. Antes de que el hombre pecara, el hombre no conocía lo bueno y lo malo, porque para que algo sea bueno, tiene que haber algo malo, y para que algo sea malo, tiene que haber algo bueno. Para que haya algo dulce, tiene que haber algo amargo. Para que haya algo amargo, debe haber algo dulce. Para que haya luz, ¿qué tiene que haber? ¿Se da cuenta? Estoy hablando de que ahora el hombre quiso conocer el bien y el mal, cuando Dios no le dio el bien y el mal. ¿Qué le dio? La perfección, la plenitud, que era Él. Y cuando el hombre peca, usted sabe, el Señor maldice a la serpiente y al hombre le dice, mira, la tierra te va a producir caldos y espinas, con el sudor de tu frente comerás. Pero en el verso 15, ahí mismo dice, diablo, pensaste que porque contaminaste a Adán y a Eva, la corona de mi creación, mi propósito, mi proyecto con el ser humano se iba a terminar. Error, diablo. Pondré enemistad entre tu simiente, Satanás, y la simiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, Satanás. Entre tu simiente, Satanás, y la mujer, y la simiente suya. ¿Qué simiente? Hijo, descendencia, prole. ¿Qué simiente? ¿Se da cuenta? Pondré enemistad entre tu simiente, diablo, y la simiente suya, de manera que una mujer daría a luz un ser humano que finalmente sería enemigo del diablo, de Satanás, y que resultaría en herir en la cabeza al diablo. En otras palabras, una herida de muerte. Y de esta manera, el pecado, la separación con Dios, que el diablo inoculó o le inyectó a Adán y a Eva, ese problema sería resuelto. ¿Quién sería ese hijo de mujer? ¿Quién sería ese que vencería al diablo aplastándole la cabeza? Entonces Jesucristo, desde Génesis, ¿qué es? El amén de Dios. La respuesta al pecado en que el hombre había caído. Mira, amados, mire para allá, 6,000 años atrás, en cuanto el hombre peca, ya Dios dijo, sí, pero ese problema lo tengo resuelto. Pero no termina ahí.
no termina ahí. A Abraham podemos hablar de Enoch, podemos hablar de Abel, podemos hablar de Set, podemos hablar de Enoch que caminó con Dios, podemos hablar de mucho, pero vamos a saltar algunos personajes bíblicos para avanzar. Es por eso que Abraham, en Génesis 3:15, o sea, ¿qué le prometió tanto a la humanidad como al diablo? Una simiente, un hijo de hombre que heriría de muerte al diablo, ¿dónde? En la cabeza. ¿Se acuerda? Pero ahora, en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad, eso fue, Génesis 22, 17 y 18, Génesis 22, 17 y 18 dice, de cierto te bendeciré, Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, Abraham, y como la arena que está en la orilla del mar, así serán tus hijos, Abraham. Y esta descendencia abundante, como estrella del cielo y como arena del mar, esta descendencia va a poseer las puertas de sus enemigos. Será guerrera, será fiera, y los enemigos o aquellos que se constituyan en enemigos contra ellos van a conocer el peso de tu descendencia, Abraham. Pero note que aquí está hablando del Israel según la carne, del Israel natural. Todavía están allá en el Medio Oriente, poseyendo la puerta de sus enemigos. Pero sin embargo, punto. Ahora viene, aunque está hablando de la descendencia, que es correcto, descendencia, simiente, prole, es lo mismo, ¿sí o no? Sí. Pero mire cómo ahora, aunque el Señor va a hablar de otro descendiente de Abraham, no lo llama descendiente o descendencia, sino que como que lo separa de la descendencia. Dice el otro verso, y, mire qué lindo esto, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. A Abraham se le da dos promesas, una descendencia natural, pero se le habla natural, guerrera, que tendría que defenderse para poder sobrevivir en la tierra, pero ahora habla también de una simiente que no conquistaría la puerta de los enemigos, sino que sería la bendición de toda la tierra. Diga, esta simiente es Jesucristo, el amén de Dios, que vino de la descendencia de Abraham. Y mire cómo dice Pablo en Hebreos, en Gálatas, mire cómo lo dice allá, así hermoso, Gálatas 3:16. Mire cómo ahora, acá Pablo, ya habiendo nacido, ya habiendo cumplido el propósito de Jesucristo como el amén de Dios, ahora Pablo, acomodando lo espiritual de la promesa a lo espiritual de la realidad cumplida en Jesucristo como el amén de Dios, ahora mire cómo Pablo acomoda esto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Promesa o promesas? Plural. A Abraham se le hicieron dos promesas. ¿Cuáles son estas promesas? Una descendencia numerosa que poseería las puertas de los enemigos, y de una simiente única que sería bendición a las naciones. Ahora Pablo dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, el amén de Dios. Entonces, quiero que vaya entendiendo de que aunque la Biblia, como libros,
que contienen la Sagrada Escritura hablan en el Génesis de la historia del comienzo de la humanidad. Habla de cómo un hermano mató a su hermano, Caín mató a Abel. Habla del primer intento a establecer un centro de adoración al cosmos, a las estrellas, al mar, a lo que estaba arriba y lo que estaba abajo, en Nimrod. Y cuenta que Nimrod era fiero, enemigo de Dios. Aunque la Biblia habla, en la Biblia también se habla de Israel, cómo nació esa nación, los aciertos y desaciertos. Aunque hay muchas historias entrelazadas en las Escrituras, realmente el tema central de la Biblia, ¿cuál es? Jesucristo, el amén de Dios. Es por eso que la Escritura no está exaltando a Israel sobre todos los pueblos de la tierra. Está diciendo que Dios escogió a Israel para que viniera el amén. Y por eso Dios cuidó a Israel. Y por eso Dios peleó contra los enemigos de Israel. Y por eso Dios hizo milagros para que los enemigos de Israel no pudieran acabar con Israel. No era por Israel, era que de Israel nacería Jesucristo, el amén de Dios. Entonces, cuando usted va a la Escritura, hay historias, sí. Hay culturas, sí. Pero usted tiene que ir esta historia en término profético, en alegoría, en parábola. ¿Qué me está diciendo del amén de Dios? Es por eso que ya el amén de Dios vino o no vino. ¿Dios desechó a Israel? No, Él no desecha a nadie. Pero Israel aún no cree que Jesucristo es el amén de Dios. Aún no cree que Jesucristo es aquella simiente gloriosa que se le prometió a Abraham, en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Y es por eso que del 4 al 8 de junio, si no me equivoco, allá cerca de Mar Muerto, cerca de lo que era Sodoma y Gomorra, van a hacer un evento enorme. Mire ese pueblo en guerra y cuántas cosas. Y van a hacer un evento sonado cerca de donde Sodoma y Gomorra cayó fuego del cielo, entre otras cosas, por el homosexualismo. Ahora allí en Israel van a hacer no recuerdo cómo se llama el evento, búsquelo, porque ellos no han creído en Cristo. Para ellos Jesucristo no es el amén, es un impostor. Y el país que más esto para que la red no me tiene per cápita por hombre, ¿saben cuál es? Israel. El país que más homosexuales per cápita tiene por hombre es Israel. ¿Será el pueblo de Dios? ¿Ha desechado Dios Israel? No. Pero tampoco ha desechado a los gentiles. Porque Jesucristo, como amén de Dios, es la respuesta de Dios para todo aquel que cree. Para el judío y para el no judío. Para el israelita y para el musulmán. Para el jamaicano, para el indio, para el cubano. Para quien crea. Él es el amén de Dios. Él es la respuesta de Dios. Él es la bondad de Dios hecha carne. Él es la sanidad de Dios a las naciones. Él es todo lo que el hombre necesita. El amén de Dios. Dale un aplauso si quiere al amén. Es glorioso cuando nosotros, iglesia, acomodamos lo espiritual a lo espiritual y no leemos por leer. Entonces mire,
y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, a Abraham se le prometió, se le dieron dos promesas: una gran descendencia y una simiente. Y la simiente nacería ¿de dónde? De la descendencia. Pero ya ver, esta simiente no es israelita, no es cubana, ni africana. Esta simiente es todo aquel que cree. No importa el pasado ni el presente que haya o esté viviendo. Lo que esta humanidad necesita no es mejores gobernantes, no es más oro, más plata, más comida. Lo que necesita es entender y reconocer que Jesucristo es el amén de Dios. Porque entonces serán salvos todos los términos de la tierra. Y la perfecta voluntad de Dios se va a establecer en toda la tierra. En tu simiente. Es por eso que en 2 de Samuel 7, versos del 12 al 13, a David se le dice: mira, a Adán le hablé de una simiente que vencería a la serpiente. A Abraham le hablé de una simiente que sería bendición para toda la tierra. Y como Dios no tiene dos palabras, que dice una cosa hoy y mañana otra, como alguna de nosotros, como Dios sostiene su palabra y sostiene lo que dice, como Dios se respeta a sí mismo, honra su palabra. Y ahora Dios vuelve, 2 de Samuel 7, 12 y 13, ahora Dios vuelve y miles de años después de hablarle a Adán y a Eva, de hablarle a Abraham, ahora vuelve y dice: hey, lo que prometo lo cumplo, y sigue ratificando que Jesucristo es su amén. Y digo Jesucristo mirando la película del final hacia adelante, ¿no? Porque las profecías hablaban de alguien, describían a alguien, pero ese alguien sabemos que fue nuestro Señor Jesús. Mire lo que dice: y cuando David, tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. David, te prometo por mí mismo, te juro por mí mismo. ¿Eso qué es? Diga, amén. Que de tus lomos nacerá uno que verá casa, y su trono será firmado para siempre. Él será firmado para siempre. Y no es menos cierto que cuando usted lo mira en los llanos, ¿quién es este rey? Salomón. ¿Quién hizo casa? Salomón. Pero no era Salomón. Salomón era figura, era tipo del verdadero rey que edificaría casa para Dios. Aquel que dijo que la iglesia es el templo del Dios vivo. De aquel que dijo que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. De aquel que dijo que ahora Él es el tabernáculo o la morada de Dios con los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Y es por eso que Él es, como veremos luego, el Rey de reyes y Señor
de señores. Porque se le dijo a David, habrá un rey hijo tuyo, que su trono será firme y reinará para siempre. Es por eso que Jesucristo, según la carne, es del linaje de... ¿Ven que aquel importante no es David? ¿Ven que aquel importante no es Israel? ¿Ven que aquel importante no es Abraham? ¿Quién es el importante? Jesucristo, el amén de Dios, profetizado, declarado, anunciado, pero manifestado hace casi 2000 años. Para nuestra gloria, para nuestra salvación, para nuestra plenitud. Ageo 2:7, mire lo que dice. El profeta Ageo profetizó en momentos de crisis. El pueblo estaba en crisis, se apartaba de Dios, se olvidaba de Dios, y dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Las naciones que quieren paz, las naciones que quieren prosperidad, las naciones que quieren que comer, que beber, que vestir, pero tristemente están buscando donde no hay, porque el deseado, la respuesta de Dios, el amén de Dios para las naciones es Jesucristo. Mira que crean organizaciones de hombres, que si la ONU, que si la CELAC, que si no sé qué cosa, y los reyes de la tierra reuniéndose, buscando soluciones. Ya la solución Dios la dio. Hay un solo deseado, hay un solo Salvador, hay un solo príncipe de paz, hay uno solo que puede devolverle al hombre su esencia. Jesucristo, el amén de Dios. El deseado, lo que realmente anhelan las naciones. Lo que realmente anhelan, eso que están robando en la droga, esos que están viviendo una vida sexual contra la naturaleza, esos que están viviendo perdidos, extraviados, desorientados, realmente lo que desean lo están buscando donde no está. Esa plenitud que desean es Jesucristo, el deseado de las naciones. Pero Satanás ha sido experto en levantar falsos cristos, falsos salvadores, falsos mesías, formando religiones, políticas y gobiernos que engañan, confunden, manipulan a la gente. Pero si creyeran en el amén, a veces me da gracia y ganas de llorar. No, la ONU dijo, la ONU es un payaso. Las votaciones que se llevan allí las pisotean. ¿Cuántas veces está votado? Ejemplo, algo que nos toca, por eso lo pongo como ejemplo, para remover el embargo económico o bloqueo. Y casi por unanimidad, con 2 en contra y 2 otras abstenciones. Y quitan el bloqueo. No. ¿Cuántas guerras se anuncian en la ONU? ¡Ay, ay! Apártate, payaso, que voy. No podemos confiar en los hombres. Los hombres se organizan, se agrupan, pero la verdadera salvación, paz y seguridad de este mundo está bajo las alas de Jesucristo. Todo lo demás es manipulación, es mentira, son momentos temporales. Pero si quieres la plenitud de Dios, Jesucristo es el amén de Dios. Jesucristo es el amén de Dios. Jesucristo es la respuesta que Dios te ha dado. Aférrate a Él, abrázalo, créele, séle fiel. Y por densas que sean hoy tus tinieblas,
luz amanecerá, luz te resplandecerá, porque vive el Señor nuestro Dios que no miente, que lo que se ha propuesto en ti lo cumplirás. Pero tiene que verlo de la manera que es, tiene que amarlo de la manera que debes amarlo, debes vivir para Él de la manera que Él demanda de ti. Es por eso que no solamente en Gálatas dice que Cristo es esa simiente prometida, sino que en Colosenses 2, versos del 8 al 10, mire cómo Pablo le habla a la iglesia que estaba en Colosas. Y Pablo lo dice contundente. No anda dando muchas vueltas para dar esta sentencia de Jesucristo como Él. Jesucristo como Él. El amén de Dios diga para mí. Haga lo suyo. Miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿Ven? Los hombres tienen tradiciones. Los hombres inventan muchas cosas para sacar a Dios de la ecuación. Ahora el apóstol dice, miren que nadie les engañe. El mundo promete mucho, pero tú y yo sabemos quién, qué, cuál es el amén de Dios. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El mundo tiene rudimentos. ¿Qué son rudimentos? Principios elementales o básicos. Eso que se le dan a los niños en vías no formales y preescolar. Son los rudimentos que luego serán la base para primero, segundo, tercero, cuarto. Y es lo básico, lo primero, lo más sencillo. No se deje engañar por los rudimentos del mundo. Sino, escuchen lo que dice Cristo. Porque en Él, ¿quién es Él? Cristo habita corporalmente. En ese cuerpo habita toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué Jesucristo es el amén de Dios? Porque en ese cuerpo humano Dios se nos impartió, Dios se nos dio, Dios entró a nuestra realidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis medio completos en Él. Y vosotros estáis, y ustedes están completos en Él. Si todavía tienes ansiedad, come más Cristo. Todavía tienes temores, dudas, come más Cristo hasta que Él sea tu plenitud, porque en Él es en lo único o en el único que puedes llegar a estar completo. Si Él no te llena, si Él no te sacia, no queda más expiación por tus pecados. Dios no puede hacer más nada por ti, porque no volverá a esta tierra, ni morirá otra vez para darte lo que tú quieres o para manifestarse como el Cristo que te acomoda a ti. ¿No viste Israel? Eres tú el que has de venir, le esperamos a otro. Porque Isaías 53, no lo busque, habla del siervo sufriente que llevaría nuestros pecados, nuestros dolores. Pero los judíos, los rabinos, tomaron dos interpretaciones principales de que el Mesías podrían ser dos Mesías. Uno, rey, y el otro, un siervo sufriente. Cuando Cristo vino, ellos querían al Mesías como rey, con un ejército que se levantara contra el imperio romano y estableciera a Israel como cabeza de naciones otra vez. Fíjese la dureza de corazón. La Biblia prometió una sola simiente, un solo ser humano.
Pero los filósofos, los sabiondos del judaísmo, no puede ser. ¿Cómo el Rey eterno va a morir? Va a sufrir. El castigo de nuestra paz será sobre él. ¿Cómo que le veremos como azotado, como batido? No, no puede ser. Tienen que ser dos. Hay una confusión. Cuando el ser humano no quiere escuchar lo que Dios dice, se inventa cualquier muñeco de paja, se inventa cualquier cosa. Pero los que somos de Dios, no andamos regateándole a Dios con su palabra. Sabemos que su palabra es digna de confianza. Sabemos que Dios es fiel. Y no andamos preguntando mucho. Se inventaron dos Mesías. Y no entienden que es el mismo Mesías que primero sufriría por nuestros pecados, ocupando el justo en lugar de los injustos, para rescatarnos ocupando nuestro lugar, pero que luego resucitaría como rey. ¿No entienden que no eran dos Mesías? Era uno mismo que sufriría, que iba a sufrir, que iba a padecer mucho, pero que era el rey humillado, que luego vendría exaltado. Es por eso que ellos hablan en el judaísmo, algo así, el Mesías, Ben Yosef, el Mesías hijo de José, porque José, para ser rey no sufrió mucho, sí, para ser segundo de Faraón, y el Mashiach Ben David, hijo de David, el rey con espada sangriento. No te quiero confundir, por eso no me gusta hablar mucho de términos hebreos ni judaicos, porque te complican la vida. No es que no lo sepa, es que nos complican la vida, porque divagaron, naufragaron en el bla, 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 y perdieron de vista a Jesucristo. Él, amén, por Dios, caballero, 30 veces le he dicho y no se lo graban. Si usted no se aprende hoy, Jesucristo es el amén de Dios, estuvo aquí por gusto. Diga, Jesucristo es el amén de Dios. Es mi respuesta, es la respuesta que Dios me dio. Y vosotros estáis completos en Él. Es por eso, amados, que nosotros debemos aferrarnos a esta verdad. Juan 3:16, todos no lo sabemos. Mire lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que poco a poco va a estarle dando al mundo el remedio del mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Él es el amén de Dios. Él es el amén de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Y Él dio lo que te iba a dar. Y si su Hijo no te basta, váyase de aquí, porque usted no tiene solución. Pero si te decides caminar con Dios, ama al Hijo, vive para el Hijo. Él dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Bébelo, cómelo, disfrútalo, ámalo, predícalo, confíale todo a tu vida, porque Él es lo único que Dios te dio. Dios no te va a dar más nada, pero en Él. ¿Ya ves por qué es el amén de Dios? Pero en Él se me pasó algo. Mire lo que están. Dice que están todos los tesoros de la sabiduría. Colosenses 2, verso del 1 al 3, aunque es el 3.
Colosenses 2, versos del 1 al 3. Ya estamos terminando, no se desespere. Porque quiero, hermanos, que sepan cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todo lo que nunca han visto mi rostro. Ahora Pablo apostolaba, escribía a una iglesia en una localidad, en una ciudad llamada La Odisea. Pablo nunca los había visto, pero los amaba. Porque ellos eran parte de ¿quién? De Cristo, el amén de Dios. Y dice, los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas. Si usted puede ir leyendo conmigo, ahora usted va a saber qué es lo que le falta a usted. Repito, porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todo lo que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Consuelo. Para que sepamos que hay una esperanza. Para que sepamos que aunque ahora, iglesia en Tesalónica, estás atribulada, estás perseguida, estás siendo hostigada, hay un final feliz para aquellos que esperamos en Él. Hay un consuelo. No vas a quedarte así. Llegaste desbaratado, roto, rota, enfermo, enferma, sin esperanza, torcido por la vida, maltratado. Llegaste, pero paz. Hay una consolación. Y es de que Dios no te va a dejar así, porque ya tú creíste en Jesucristo, que es el amén de Dios. Lo único que Dios ha dado. Consolados los corazones, unidos en unidos en amor. ¿Por qué unidos en amor? Y porque el amor es el vínculo perfecto. Porque aquí llegamos con malas mañas, golpeados por la vida, con malos hábitos, heridos, apaleados. Y en lo que nos desvestimos de la vieja vestidura y nos revestimos de Cristo como la nueva, a veces nos salen estas cosas. Habemos hermanos que somos difíciles de soportar. Habemos hermanos que, por la mala formación que traemos del mundo, llegamos acá y seguimos con la mente de tigre de la calle y todavía, si nos dejan, acabamos con 2 o 3. Y algunos somos difíciles de soportar. Pero si el amor de Dios está en nosotros, vamos a contar hasta 11, hasta 20, pero, ay Señor, es verdad que no es fácil. Ella es terrible, pero tú le amas. Pero es tu hija. Pero todos llegamos dañados. Voy a tener paciencia, Señor. Voy a tener paciencia, voy a tenerle paciencia. El amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Pero solo hay algo que sí debes alcanzar o buscar: el entendimiento. No es buscar oro, no es buscar plata, no es buscar fama. Ahora lo que tú y yo tenemos que buscar, una vez que tenemos el amén de Dios, es el entendimiento, es el entender los principios, de qué manera opera el amén de Dios. Entendimiento. A la vez que tienes a Cristo, lo que nos toca es actuar en Él, andar en Él, permanecer en Él, haciendo las cosas a la manera de Él, y todo nos irá bien. Es por eso que Pablo habla ahora de alcanzar, no a Dios, porque ya lo tenemos. Buscar a Dios, no, ya Dios lo tenemos, Jesucristo. Es buscar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hay por ahí quien dice el misterio de la Santísima Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo.
Pero aquí no habla de ningún misterio, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí habla el misterio del Padre. ¿Usted ve 3 ahí o ve 2? ¿Ven que hace falta conocimiento? ¿Ven que hay un entendimiento que debemos alcanzar? El misterio de Dios el Padre y de Cristo. No de Dios el Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Ni siquiera dice del misterio de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Y de Cristo. Y del ungido. Hablando de su humanidad, fisicalidad o corporalidad. ¿Para qué me metí en esa palabra? Y de Cristo. ¿Cuál es este misterio? 1 Timoteo 3:16. Como dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿quién es Dios? El Padre. A ver, ¿guardaste el pasaje anterior? ¿Lo guardaste? No deja guardar, ¿eh? Dice el misterio de quién? Del Padre y de Cristo. Por favor, ¿estamos aquí o no? El misterio del Padre. ¿Cuál es este misterio? Que Dios, ¿quién es Dios? El Padre. Se manifestó en carne. ¿En qué carne? En Cristo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, 3 personas eternas, en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. ¡Hey! Inventos. El misterio es Dios el Padre. ¿Cuál es este misterio? Que Dios el Padre, el Espíritu eterno, invisible, que ningún hombre ha visto ni puede ver, se manifestó en Cristo como Hijo, en carne. Ese es el misterio. Es por eso que el que tiene al Hijo, ¿a quién tiene también? Al Padre, porque el Padre mora ¿en quién? En el Hijo, porque en el Hijo habita ¿qué? La plenitud de la deidad, no de la Trinidad. Esa palabra no está en la Biblia. No llama a Dios Trinidad. Eso viene de Egipto, de Babilonia. Luego de la Iglesia Católica. Pero ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento jamás se le llamó a Dios una Trinidad. Eso es un dogma de los católicos impuesto a Pepe, a la Iglesia. El misterio del Padre y de Cristo. Espérese un momentico. Fue justificado en el Espíritu. Visto a Dios el Padre. ¿Alguien la ha visto? ¿Le puede ver? No. Ahora, en carne, como Cristo, los ángeles ¿qué? Ah, mira. Visto de los ángeles. Predicado en el mundo. ¿Quién está siendo predicado en el mundo? Sino Jesucristo como Él. Jesucristo como Él. Amén de Dios. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? Ay, amados, miren lo que dice acá. Reconciliando. 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo. El misterio del Padre y de Cristo. ¿Cristo qué significa? Ungido. El misterio del Padre y del ungido. ¿Cuál es? Que Dios estaba en Cristo. Que el Padre estaba en el Hijo. ¿Usted ve aquí una Trinidad? Cuando la vea me explica. Que Dios estaba en Cristo. Reconciliando al mundo consigo. Dios mismo tuvo que venir. Pero tuvo que venir con una escafandra humana llamada Hijo o llamado Cristo. Jesucristo, el amén de Dios. Dios se te dio en Cristo. Dios se te dio en Cristo.
Así que todo lo que tú necesitas está en Cristo. Ya lo leímos, estamos completos en Él. Completos. ¿Pero qué nos hace falta? El pasaje anterior, ¿cuál era? ¿Cuál es ese mismo? ¿Cuál era? No, el anterior. Wow. No entiendo por qué se me fue de aquí. Colosenses 2:8 al 10. Pero el pasaje que decía el misterio del Padre y de Cristo, ¿era Colosenses 2:8? Muy bien, muy bien, muy bien. No sé, ustedes lo leyeron, no vamos a turbarnos ahí. Pero ¿qué quiero que entienda? Es por eso que en Mateo 17:5, Mateo 17:5, vamos a leer el 3, a partir del 3, a ver si es ahí. El anterior, disculpa. El 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y los llevó aparte a un monte alto, rápido. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Está metido ahí? Antes nadie le vio así. Y aquí que se le aparecieron Moisés y Elías, Pedro, Jacobo, Juan, discípulos de Jesús, apóstoles de Jesús, el círculo más íntimo, y ahora está Jesús, resplandece, quizás por esto los católicos lo pintan con una aureola de luz, ¿ok? Y se le aparecen Moisés y Elías. Moisés, ¿qué representa? La ley. Y Elías, ¿qué representa? A los profetas. En otras palabras, ahora aquí está Jesús, el amén de Dios, en cumplimiento a todo lo que está escrito en la y en los. ¿Y él qué es? El amén, el cumplimiento, la respuesta de Dios. Entonces Pedro dijo, oh, ahora sí, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Mira, no bajemos más, vamos a mudarnos para acá. Cogemos el micrófono, el teléfono, llamamos a los demás que nos suban pan, que nos suban carne, Coca-Cola. Vamos a quedarnos aquí. Ahora sí descendió la gloria. Moisés y Elías, profetas de profetas. Ahora sí conviene que nos quedamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 cabañas, 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cuánto alaban al Señor? Ellos no habían entendido que Jesús era el amén de Dios. Ellos no habían entendido que Jesús era el todo suficiente, era el regalo completo de Dios a los hombres que resolvía todo el problema del hombre. Y ahora ellos, dice que mientras Pedro todavía hablaba esta locura, dice que mientras él, ¿quién es él? Pedro hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz de la nube que decía, Pedro, este es mi hijo amado, a él escuchen. Moisés y Elías, la ley y los profetas hablaron de él, pero ahora tienen que callarse, porque mi amén es mi hijo amado. Crean en el hijo, crean en mi hijo. Yo estoy en él, yo soy en él. Él es el pan vivo que bajó del cielo, él es el maná fresco que bajó, él es la palabra.
Jesucristo el amén de Dios. Es por eso que por ahí todavía hay unos pedrinos, ¿cómo diríamos? Unos pedrinos. Volvamos a las raíces hebreas. El manto, el kipá, la barbita, y piensan que porque están comulgando con Moisés y Elías, son más especiales ante Dios. A todo el que te venga hablando de que te vuelvas hebreo, de que te vaya para Israel, aquellos que te vengan hablando que Israel es la nación que Dios más ama y nosotros la chancleta de Dios, aquellos que te vengan hablando de que volvamos a las raíces hebreas, dígale, ya yo conozco al Hijo amado, el amén de Dios, y a Él yo oigo, y a Él yo oigo, porque Él es el amén de Dios. Él es el amén de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Moisés fue fiel siervo en la casa. Elías fue un profeta que habló mi nombre y cumplió un rol. Pero, mi Hijo amado, en él yo tengo complacencia. Porque Moisés falló, se airó y no entró en la tierra. Elías dudó y me dijo, quítame la vida. ¿De qué me ha servido servirte si solo yo he quedado profeta tuyo? Y la divina respuesta vino, te equivocaste. Tú no eres mejor que nadie, Elías. Yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas ante Baal. Pero si quieres que te quite la vida, pues te llevo. Moisés golpeó la piedra, la peña delante del pueblo. Dios le dijo, no entrarás. Pero el Hijo amado siempre hizo la voluntad. Porque era Dios mismo vestido de carne entre nosotros. El único que pudo vencer al diablo, que pudo vencer la muerte, el único que pudo hacer todo esto, Él. Entonces, ¿cuántos van a buscar más a Dios? Ya Dios nos dio lo que nos iba a dar. ¿Sabe qué tenemos que buscar ahora? Las riquezas. Era el pasaje. Caramba, es que no estaba ahí anotado. Las riquezas. Entonces, ahora ¿qué tenemos que buscar? Entender, comprender. Ahora como hijo, ¿de qué manera debo hablar? ¿De qué manera debo creer? ¿De qué manera debo sentir? ¿De qué manera debo orar? ¿De qué manera debo vivir? Diga, sabiduría. Colosenses 2:2, vamos a ver ahí. Caramba, se me fue. Hasta alcanzar, gracias, las riquezas del pleno entendimiento. Ahora lo que tenemos que alcanzar son riquezas de sabiduría y entendimiento. ¿Qué el Padre pide de ti? Para que entonces sea prosperado tu camino. Y conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, el otro. ¿En quién? ¿Quién es quién? Aquí, ¿quién es quién? Cristo. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Si tú adquieres estos tesoros de sabiduría y conocimiento, créeme, vas a entrar por estas puertas más para dar gracia que para pedir. Vas a entrar por estas puertas a seguir creciendo en sabiduría y conocimiento, porque la vida la vas a vivir de una forma tan sabia que, repito, harás prosperar tu camino y todo te irá bien. El diablo se levantará, pero lo vencerás. La tentación vendrá, pero saldrás victorioso. Oh, por un camino vendrán en contra tuya tus enemigos, por 7 irán. Porque Jesucristo, el amén de Dios, en ti no es sí y no, sino que es amén. ¿Qué es? ¿Seguro? 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 2 Corintios 1:20. Váyase poniendo en pie.
Vamos a leerlo otra vez, todos juntos. 2 Corintios 1:20. Despacio. 1, 2 y 3. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por estas promesas. ¿Sabe por qué podemos decir y mostrar al mundo que Dios no es mentiroso? Porque todas las promesas de Dios se van a hacer sí y amén. ¿Por medio de quién? De nosotros. Cuando nos vean, van a vernos perdonados, van a vernos regenerados, van a vernos prosperados, van a vernos sanados, van a vernos. ¿Cómo? En el cumplimiento de la promesa. Esa es la voluntad de Dios. Así que no te rindas. Cobra ánimo. Y da gracias a Dios por lo que Él ha hecho, porque verdad es. Gracias, Señor, porque tú eres mi sí, mi amén. Gracias. Gracias. Súbelo un poco. Gracias, Jesús, gracias. Quiero que demos gracias al Señor por lo que ha hecho por nosotros. Gracias, Señor Jesús, mi sí, mi amén. Tú eres mi respuesta. Tú eres lo que necesitaba. Súbelo un poco más. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Papá, solo puedo agradecerte. Gracias. Dele gracias a tu Dios y Padre. Gracias por Jesucristo, el sí, el amén. Gracias. Gracias, Señor. Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias por darnos o por darte en el amado. Gracias. Gracias. Dile, Señor, gracias. En la cruz diste tu vida. Oh, gracias. Agradece en esta mañana. Gracias porque mis pecados fueron perdonados. Gracias porque me libraste de la culpa, de la condenación, del resentimiento. Gracias. Sangre tengo entrada ante el trono, sé. Puedo entrar confiadamente ante ti. Ya no siento vergüenza. Ahora, papá, papá, eres mi papá. Demos juntos gracias, iglesia, al sí, al amén, a Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Agradécele. Agradécele. Él venció la muerte. Él venció el pecado. Él venció el rechazo. Él venció la droga. Él venció los vicios. Él venció las debilidades para hacerte fuerte, para hacerte pleno, para hacerte completo. Jesús, me has tomado en tus brazos y me has dado. Gracias, papá, gracias. 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 Gracias, Jesús, gracias. Gracias lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte ahora mi canción. Dale gracias a papá. Gracias.
Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Jesús. Dale gracias. Gracias. Otra vez dile gracias. Gracias. Recuerda que esta mañana, haz silencio un momento. Deja la música. Jesucristo es la respuesta de Dios para ti. Él es la respuesta a tu conflicto familiar, a tu enfermedad. Él es la respuesta a ese bache en el que estás metido. ¿Lo aceptas? ¿Aceptas el socorro de Dios? ¿Aceptas el amén de Dios? ¿Aceptas la bondad de Dios? Entonces en esta mañana, sé libre de lo que te afligía. Sé libre del temor que te embargaba. Sé libre en esta mañana de todo temor a la muerte. Sé libre en este día de toda angustia, de toda aflicción. En este día, di amén. Jesucristo, mi amén. Solo cantemos otra vez. No voy a orar ni decir más nada. Él es la respuesta. Él es la respuesta. Lo único que Dios te ha hablado y te ha dado es Jesucristo, el amén. Gracias porque estas enfermedades desaparecen ahora. Gracias porque el fuego devorador de tu espíritu está consumiendo cánceres, diabetes, problemas en el corazón, problemas renales, locuras, demencias, fibromas, desórdenes de la salud. Aquí está el amén de Dios. Amén. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Señor, ahora sana. Señor, ahora libera. Ahora Dios. En tu vida se rompe ahora. Sé libre. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y dice:
Jesús. Gracias. Dale gracias por esa sanidad. El amén te sana. El amén es prosperidad. El amén es crecimiento, es vida, es virtud. El amén de Dios es tu plenitud. Que la gracia, que la paz, que el amor, que el poder de Dios, que Jesucristo, la respuesta de Dios para ti, sea confirmado hoy en sanidad.